Eran las 3 de la mañana cuando escuché el primer golpe. Sordo, seco, urgente. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No era un vecino, no era un ruido cualquiera de la calle. Era algo más. Mi instinto lo sabía. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración, y en ese momento se escucharon los pasos, pesados, decididos, acercándose a la puerta principal de la casa que una vez construí con mis propias manos. Las luces de la patrulla se filtraban por las rendijas de la persiana como cuchillos rojos y azules que cortaban la oscuridad. Cada destello iluminaba brevemente el rostro inocente de mis hijos, dormidos en la habitación contigua, pero ese sueño se rompería en segundos. Otro golpe, más fuerte, hizo temblar el marco de la puerta. Después vino el grito. Policía, abran la puerta. Mandato judicial. No necesitaba más explicaciones. Yo sabía por qué estaban ahí. Sabía quién los había llamado. Pero lo que no sabía era que mis propios hijos serían los que me señalarían. Corrí sin hacer ruido hasta el cuarto donde dormían. Me metí detrás del armario, un espacio apenas lo suficientemente grande para que pudiera agacharme, esconderme. Tenía el corazón golpeando tan fuerte que me dolía el pecho. Escuchaba los pasos apresurados de los oficiales entrando, las botas chocando contra el suelo de madera, la voz autoritaria repitiendo mi nombre completo. Y entonces, el silencio se rompió por algo que nunca podré olvidar. Una vocecita temblorosa. Era la de mi hijo mayor. Dijo mi nombre, no como lo había hecho cuando era pequeño, con amor, con emoción. Lo dijo con miedo. Y lo peor fue lo que dijo después. Está allí, en el cuarto, atrás del ropero. En ese momento sentí como si el aire desapareciera, no por el miedo a ser arrestado, no por las esposas que ya podía imaginar en mis muñecas, sino porque mi propio hijo, mi niño, el mismo que solía subirse a mis hombros y pedirme que le cantara antes de dormir, acababa de convertirme en un enemigo. Había sido entrenado para entregarme. Los oficiales entraron con linternas encendidas. Me encontraron sin resistencia. Levanté las manos. La luz me cegaba, pero no más que el dolor. Me arrodillé despacio, sin decir una sola palabra. Uno de ellos me esposó, mientras otro sostenía una cámara en la mano, grabando todo como si yo fuera un trofeo. A lo lejos, escuché a mi hijo menor llorando. Decía, papá, 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 como si de repente recordara quién era yo, como si, por un segundo, la imagen del monstruo que le habían pintado se deshiciera. Pero ya era tarde. Los llevaron a otra habitación mientras me sacaban de la casa. No tenía camisa, llevaba solo un pantalón viejo, y mis pies descalzos tocaban el frío del suelo. Afuera, los vecinos espiaban detrás de las cortinas, algunos con sorpresa, otros con una expresión que me hizo entender que esta escena no les sorprendía tanto como debería. Me metieron en el coche patrulla, cerraron la puerta con fuerza, y ahí, en medio de esa oscuridad interrumpida por los flashes de luz roja y azul, comencé a llorar. No era llanto de miedo, era algo más profundo, era un desgarro en el alma, una mezcla de impotencia, rabia y culpa. No porque me llevaran preso, sino porque me quitaron lo único que me quedaba, el derecho de ser padre. Durante el trayecto a la comisaría, no dejaba de repetirme que todo esto no había comenzado esa noche. No, esa noche fue apenas el clímax de una historia que llevaba años construyéndose en silencio. Una historia donde fui cayendo poco a poco, sin siquiera darme cuenta, donde cada decisión, cada error, cada omisión me acercaba a este momento, donde la mujer que un día dijo amarme logró convencer a mis hijos de que yo era una amenaza. Recordaba los cumpleaños perdidos, las visitas supervisadas donde me dejaban verlo por 10 minutos en una sala con cámaras, los dibujos que les llevaba y que ellos dejaban olvidados en la mesa al salir. Todo estaba allí, como piezas de un rompecabezas siniestro que finalmente había sido completado. Al llegar a la comisaría, me bajaron sin decir palabra. Uno de los policías me miró con lástima. El otro ni siquiera eso. Me empujaron dentro.
Me tomaron las huellas, me hicieron quitarme la ropa. Revisaron cada centímetro de mi cuerpo como si estuvieran buscando algún secreto escondido bajo la piel. Me entregaron un uniforme naranja, uno de esos que ves en las películas cuando el protagonista ya no tiene nada que perder. Esa noche no dormí. En la celda, con otro hombre que apenas murmuraba cosas en un idioma que no entendía, me senté en una esquina y repasé cada decisión que me llevó hasta allí. La primera vez que dije sí, cuando debía decir no. El día que perdí el trabajo. La vez que prometí que iba a cambiar y no lo hice. Cada momento era una puñalada, pero ninguna dolía tanto como la imagen de mi hijo levantando la mano para señalarme. ¿Qué le dijeron para que hiciera eso? ¿Cómo lo convencieron de que su padre merecía ser arrestado como un criminal peligroso? Las lágrimas no paraban, y lo peor era saber que, tal vez, ellos tampoco dormían esa noche, que sus sueños estaban siendo invadidos por luces, gritos, uniformes, y la imagen de su padre siendo llevado lejos. No se trata de si cometí errores, porque sí, los cometí, muchos, pero ningún error justifica que un hijo vea a su padre como un monstruo, que aprenda a temerle, que sea enseñado a señalarlo con el dedo, cuando en realidad debería correr a abrazarlo. Pero eso es lo que hace el dolor no sanado. Eso es lo que hace el odio disfrazado de protección. Y eso fue lo que viví esa noche. No solo el arresto de un hombre, fue la ejecución lenta y silenciosa de la figura paterna. Fue un linchamiento emocional. Mientras el frío me calaba los huesos, supe que nada volvería a ser igual. Porque hay cosas que no se deshacen. Palabras que no se borran, miradas que no se olvidan. Y desde esa celda, con el corazón destrozado, hice una promesa. No para mí, no para Rachel, para ellos, para mis hijos. Algún día, de alguna forma, iban a conocer la verdad. No la versión editada que les contaron, no los susurros llenos de veneno. Iban a saber quién fui, quién soy. Iban a saber que, a pesar de todo, jamás dejé de amarlos. Porque incluso en la peor noche de mi vida, incluso esposado, humillado y traicionado, seguía siendo su padre. Y eso nadie podría quitármelo. Me llamo Jonathan Miles Carter, tengo 41 años y vivo solo en un viejo tráiler oxidado estacionado a las afueras de El Paso, Texas. Es un lugar pequeño, apenas lo suficiente para una cama, una pequeña mesa con 2 sillas, una estufa eléctrica y un refrigerador que suena como si fuera a explotar cada vez que arranca. El calentador no siempre funciona, y las noches de invierno son tan frías que tengo que dormir con 3 mantas encima y los calcetines puestos. Pero es mío. No hay gritos, no hay puertas que se cierren de golpe, no hay silencio de niños que ya no me reconocen. Solo estoy yo, y mis pensamientos. Todas las mañanas despierto antes del amanecer. No porque tenga un trabajo al que ir, sino porque el insomnio me obliga a levantarme. Pongo agua a calentar y preparo café con un viejo colador de tela que ya ha pasado por demasiadas manos. Me siento frente a la ventana sucia del tráiler y observo cómo el cielo cambia de color, del gris al naranja pálido, mientras intento ordenar mi cabeza. A veces escribo, a veces solo me quedo mirando el vacío. Afuera, los cactus se mantienen erguidos, tercos como yo, resistiendo. No tengo vecinos cercanos. El tráiler está estacionado en un terreno baldío que rento por $200 al mes a un hombre que ni siquiera vive en la ciudad. El lugar está lleno de maleza seca, botellas vacías y neumáticos viejos que nadie se ha tomado la molestia de recoger. Pero hay algo en esa desolación que me hace sentir en paz. Aquí no me juzgan. Aquí no hay recuerdos colgando de las paredes como fantasmas. Una vez fui alguien, no famoso, no rico, pero alguien que tenía un lugar en el mundo. Trabajé como fontanero durante varios años. Después logré conseguir una licencia para manejar camiones de carga. Viajaba por todo el país, desde California hasta Florida, de Chicago a Nuevo México. Me gustaba la carretera, el sonido del motor, las paradas en diners de madrugada donde nadie preguntaba de dónde venías ni a dónde ibas.
donde un café caliente y una charla rápida con la camarera bastaban para sentir que aún pertenecías a algún sitio. Pero todo eso quedó atrás. Perdí el empleo hace 2 años, un accidente menor, una revisión médica, y todo se derrumbó. No porque estuviera ebrio o drogado, pero porque una vez, años atrás, tomé algo que no debía, y eso quedó registrado. Me etiquetaron, y ya nadie quiso contratarme. Intenté explicar, pedí segundas oportunidades, pero el sistema no perdona, especialmente cuando tienes antecedentes, especialmente cuando tu piel no es la correcta, especialmente cuando tu apellido suena a alguien que vino de otro lugar. Ahora sobrevivo con trabajos ocasionales. Ayudo a un mecánico los fines de semana cuando necesita manos extra. Corto césped para un anciano del barrio que ya no puede mover su espalda. Hago lo que sea, pero el dinero no alcanza. Como una vez al día. Arroz, frijoles, pan. A veces ni eso. He aprendido a medir cada centavo, a hacer que una bolsa de pan dure una semana, a no prender la luz más de lo necesario, a vivir con menos. En las noches, cuando el silencio es absoluto y el viento sopla fuerte contra las paredes del tráiler, mi mente viaja. Me transporto a esos días en los que tenía una familia, a esos momentos en los que mis hijos corrían hacia mí gritando papá como si fuera un superhéroe. Recuerdo sus risas, el olor del shampoo infantil en su cabello, las pequeñas manos agarrando mis dedos. Todo eso me parece ahora parte de otra vida, como si le hubiera pasado a otro hombre. A veces me obligo a mirar sus fotos. Las tengo guardadas en una caja de galletas que está bajo la cama. No son muchas. Rachel no me dejó quedarme con muchas cosas, pero esas pocas imágenes son mi tesoro. Ellos con trajes de Halloween, con pasteles de cumpleaños, con los ojos brillantes, congelados en el tiempo, antes de que todo se rompiera. También tengo cartas, algunas que escribí para ellos, pero que nunca envié. Otras que ellos me enviaron cuando aún podían. Están manchadas de lágrimas, arrugadas por el tiempo, pero son mi ancla. Las releo una y otra vez. Son la única prueba de que alguna vez fui parte de algo más grande que yo, algo que valía la pena. Lo que más duele no es haberlo perdido todo. Lo que más duele es no saber en qué momento exacto lo perdí. No hubo una explosión. No hubo un día marcado en rojo en el calendario. Fue una caída lenta, un silencio tras otro, una mirada esquiva, un día sin llamadas, otro sin visitas, y de pronto ya no estaban, ya no me buscaban, ya no preguntaban por mí, como si hubiera muerto. Pero no estoy muerto, estoy aquí, vivo, respirando, aunque a veces desearía no hacerlo. La vida de un hombre que lo perdió todo no es dramática como en las películas. No hay música de fondo, no hay discursos de redención, hay polvo, hay rutina, hay noches sin dormir, hay café frío, hay pensamientos oscuros que se cuelan como ladrones en la madrugada. Una vez, hace poco, vi a un niño en el supermercado que se parecía mucho a mi hijo menor. Tenía la misma risa, los mismos rizos desordenados. Estaba con su madre, eligiendo cereales. Me quedé parado mirándolo como un tonto. No pude evitar que las lágrimas me subieran a los ojos. Tuve que salir de ahí antes de que alguien notara lo que pasaba. En el estacionamiento, me senté en el suelo entre 2 autos y lloré, como un niño perdido. Me he acostumbrado a vivir con ese vacío, con esa herida que no sangra por fuera, pero que arde por dentro cada día. Aprendí a ocultarla, a fingir que estoy bien cuando hablo con el mecánico o con el señor del césped, pero por dentro hay un hombre gritando, un hombre que aún no entiende cómo pasó todo, un hombre que daría cualquier cosa por volver atrás, por hacer las cosas diferentes, por poder abrazar a sus hijos una vez más, sin que ellos retrocedan con miedo. Este tráiler no es solo mi hogar, es mi castigo. Cada pared me recuerda quién fui, cada objeto me enfrenta a lo que perdí, y aún así no me muevo, porque salir de aquí sería aceptar que ya no queda nada. Y yo me rehúso a creer eso, me rehúso a aceptar que esta es mi última estación. Sigo creyendo
en algún rincón escondido de mi alma, que aún hay una oportunidad, que el amor de un padre no desaparece, que algún día mis hijos entenderán, que verán más allá de lo que les contaron, que escucharán mi voz sin miedo, y por eso me levanto cada día, por eso respiro, por eso lucho contra la desesperanza que quiere tragarse todo, porque aún tengo un nombre, aún tengo una historia, aún tengo una promesa que cumplir. Soy Jonathan Miles Carter, y aunque el mundo me haya olvidado, yo no me he olvidado de ellos, ni de quién fui, ni de lo que perdí, ni de lo que aún, tal vez, puedo recuperar. Crecí en el sur de Albuquerque, en un barrio donde las patrullas eran más comunes que los parques, y las sirenas reemplazaban el canto de los pájaros al amanecer. Desde niño aprendí que la vida no te daba nada gratis. Mi infancia no tuvo álbumes de fotos ni fiestas de cumpleaños. Lo que sí tuvo fue una madre que desaparecía por días y un padre que se evaporó antes de que pudiera memorizar su rostro. De él solo me quedó un nombre y un silencio demasiado largo. La casa donde crecí era más un refugio improvisado que un hogar. Paredes agrietadas, goteras que formaban charcos en el suelo, colchones tirados en el suelo compartidos entre hermanos y primos. No había privacidad ni paz. Había ruido, golpes, gritos, hambre, una nevera casi vacía y platos que solo se llenaban con arroz blanco y pan viejo. Cuando había suerte, una lata de frijoles compartida entre 5. Mi madre trabajaba en lo que podía, aunque todos sabíamos que sus ingresos no venían solo de limpiar casas. Volvía de madrugada con olor a alcohol, con el maquillaje corrido y una mirada perdida. A veces llegaba con billetes arrugados que arrojaba sobre la mesa sin decir palabra. Otras veces no llegaba en absoluto. Me convertí en el hombre de la casa a los 8 años. Preparaba café para ella cuando regresaba. Cuidaba de mi hermana menor. Le enseñé a atarse los zapatos. Le limpiaba las lágrimas cuando preguntaba por mamá, y yo no sabía qué decir. Recuerdo que a los 9 años me robé un paquete de pan en una tienda local. No porque quisiera ser un delincuente, sino porque teníamos 2 días sin comer. El dueño me atrapó saliendo. Me agarró del brazo con fuerza y me gritó frente a todos. Llamó a la policía. Me esposaron. Tenía 9 años. 9. No sabía qué significaba la palabra antecedente, pero esa noche dormí en una celda helada, con un colchón de plástico y una luz blanca encendida todo el tiempo que me quemaba los ojos. Cuando mi madre finalmente fue a buscarme, no me abrazó. Me dio una bofetada y me dijo que no la hiciera quedar mal. Desde entonces, cada paso que daba parecía marcado por esa primera ficha. En la escuela era el niño problemático, el que no traía tareas, el que se dormía en clase porque había pasado la noche cuidando a su hermana. Los profesores me miraban con resignación, no como a alguien que necesitaba ayuda, sino como un caso perdido. Me sacaban del aula por cualquier cosa. Me llamaban al despacho por miradas, por silencios, por existir. Yo aprendí a responder con lo único que tenía: rabia. A los 13 me arrestaron por segunda vez. Esta vez por intentar robar pañales para mi hermana. Fue la primera vez que me llevaron al centro juvenil. Un lugar donde los niños no juegan, donde aprenden a endurecer la mirada, donde el contacto humano es a través de barrotes y órdenes secas. Allí conocí a otros como yo, niños sin padres, niños con historias de abandono y dolor. Pero también conocí la primera forma de pertenencia. Un chico mayor me enseñó a defenderme. Me dijo que en la calle nadie te cuida, que si no peleas, te comen vivo. Aprendí a golpear antes de ser golpeado. Aprendí a desconfiar de todos. Al salir, ya no era el mismo. Me sentía ajeno a todo. Ya no podía confiar en los adultos. Ya no podía creer en la escuela. Me reinsertaron, como dicen ellos, pero nunca me preguntaron si tenía dónde dormir. Volví a casa y encontré a mi madre con un nuevo novio, un tipo que me miraba raro, que hablaba demasiado cerca de mi hermana. Empecé a dormir en el sofá, después en la calle. Nadie notó mi ausencia.
Fue en esas calles donde encontré a los que serían mi nueva familia. Chicos como yo, rotos, invisibles. Nos unía la falta de todo, la ausencia de afecto, la necesidad de pertenecer. Empezamos vendiendo cosas robadas, luego cargando paquetes para tipos que no decían sus nombres. Uno de ellos me regaló mi primera cadena de oro falsa y me dijo que ahora era parte de algo. Me llamó hermano, y yo, por primera vez, sentí que era alguien. A los 16 ya tenía mi apodo. Ya sabía cómo moverme, cómo mirar, cómo hablar para que me respetaran. Era el chico de las mandados, el que corría sin hacer preguntas, el que entraba a donde otros no se atrevían. No porque fuera valiente, sino porque no tenía nada que perder. Me hice conocido. Tenía un par de zapatillas nuevas, una gorra con visera plana y una actitud que decía, no te metas conmigo. Pero por dentro seguía siendo ese niño que solo quería que alguien lo abrazara. Una noche, en un callejón tras una tienda, vi a un tipo golpear a su novia. Ella gritaba, lloraba. Me acerqué, le grité que parara. Me empujó. Respondí con un puñetazo. Cayó. Ella salió corriendo. Alguien llamó a la policía. Me arrestaron. Me acusaron de agresión. Nadie quiso escuchar mi versión. Ya tenía antecedentes. Ya estaba marcado. Fue esa vez que me di cuenta que la justicia no tiene ojos para los que nacimos rotos. No todos los niños tienen infancia. Algunos solo tienen sobrevivencia. Empecé a escribir pequeños textos en servilletas, en pedazos de cartón, en las paredes de baños públicos. Nadie los leía, pero eran mi forma de gritar sin hacer ruido. Contaba cómo se siente dormir con miedo, cómo duele escuchar a tu madre decir que eres una carga, cómo se acostumbra uno a no esperar nada de nadie. Esas palabras eran mi escape, mi única forma de no volverme loco. Tuve momentos de esperanza. Una maestra, la señorita Domínguez, me prestó libros. Me enseñó a escribir cartas. Me decía que yo era más que mi entorno, que tenía una mente brillante, pero un día dejó de venir. Su esposo había sido trasladado a otro estado. Me dejó una nota con su número, pero perdí el papel. Me quedé otra vez solo. Así se construyó mi adolescencia, a base de silencios, de rabia contenida, de promesas rotas. Me volví duro, me volví desconfiado. Aprendí a no llorar, porque eso te hace débil. Aprendí a no pedir, porque nadie da nada. Aprendí a vivir con poco, a celebrar lo mínimo, a no soñar. Nunca imaginé que un día tendría hijos. Nunca imaginé que ese pasado volvería a perseguirme cuando tratara de ser un hombre nuevo, que cada cicatriz de mi infancia se abriría justo cuando más necesitaba estar fuerte, que las sombras del ayer iban a colarse en mi presente como fantasmas hambrientos. Pero así es la vida para los que nacimos en la línea rota. No nos permite olvidar, nos recuerda una y otra vez que somos producto de un sistema que nos empuja a caer y luego nos culpa por haber caído. Y aún así, dentro de toda esa oscuridad, seguía existiendo una chispa, una promesa silenciosa de que, quizá, todo eso que viví no fue en vano, que de alguna forma aún había algo por construir, algo que me obligara a levantarme, incluso cuando todo parecía perdido. Conocí a Rachel en el verano más caluroso que recuerdo. Era uno de esos días en los que el asfalto parecía derretirse bajo los zapatos y hasta los ventiladores se rendían. Yo tenía 20 años. Trabajaba limpiando los depósitos subterráneos de una estación de servicio a las afueras de Roswell. Ella atendía en la caja, detrás de un vidrio sucio y con un uniforme amarillo que ya no brillaba. Tenía el cabello recogido en un moño improvisado y los ojos más tristes que había visto desde los de mi hermana cuando éramos niños. Pero cuando sonreía, aunque fuera por inercia, el mundo se detenía por un segundo. La primera vez que hablé con ella fue porque necesitaba cambio para una máquina expendedora. Me dio las monedas sin mirarme, pero me dio las gracias con una voz suave, como si tuviera miedo de ser escuchada. Empecé a ir más seguido al interior de la tienda, aunque no necesitara nada. Compraba botellas de agua,
chicles, pilas que no usaba. Ella notó mi presencia, pero no dijo nada, hasta que un día le pregunté si quería tomar un café después de su turno. Me miró por primera vez directo a los ojos. No dijo sí, solo dijo a qué hora salía. El primer café fue silencioso. Compartimos más miradas que palabras, pero yo sentía algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía que fingir, que no necesitaba mostrarme fuerte, ni invencible, ni callejero. Podía ser solo un hombre, y ella, solo una mujer, sin defensas, sin máscaras. Rachel venía de una familia conservadora, padres religiosos, estrictos, con una imagen muy clara de cómo debía ser la vida, pero ella nunca encajó en ese molde. Había huido de casa a los 17 y sobrevivido con trabajos temporales, cuartos alquilados y amigas que no siempre eran confiables. Tenía cicatrices propias, algunas visibles, otras más profundas. Cuando me las contó, no me alejé. Las entendí, porque yo también las tenía. Empezamos a vernos con más frecuencia, paseos en bicicleta, tardes de películas en su pequeño apartamento, comidas improvisadas con lo que hubiera en la despensa. Eran días simples, pero llenos de algo que yo nunca había tenido: estabilidad. Por primera vez, no vivía en alerta. No dormía con un cuchillo bajo la almohada. No temía al sonido de una puerta abriéndose. Me sentía seguro. Ella también. Un día, mientras desayunábamos cereal con leche en tazas viejas de café, Rachel dejó la cuchara a un lado y me miró seria. «Estoy embarazada», dijo. No lo dijo con miedo, no lo dijo con alegría, lo dijo con una mezcla de sorpresa y realidad, como quien se da cuenta de que la vida cambió sin pedir permiso. Me quedé en silencio. La miré, le tomé la mano. No pregunté si era mío, no pregunté si lo quería tener. Solo le dije que no iba a dejarla sola, y lo cumplí. Empecé a buscar trabajo fuera de la estación. Conseguí una entrevista con una empresa de plomería que necesitaba ayudantes para reparaciones en zonas rurales. El salario no era mucho, pero era estable. Me aceptaron. Aprendí rápido. En pocos meses ya me mandaban solo a ciertos trabajos. Empecé a traer más dinero a casa. Compramos una cama más grande, una cuna, pintura celeste para las paredes. Cada cambio era pequeño, pero significaba un mundo. Cuando nació nuestro primer hijo, lloré como nunca antes. No por miedo, no por dolor. Lloré por ver algo puro, algo que llevaba mi nombre, mi sangre, pero no mis heridas. Prometí en silencio que nunca iba a conocer la oscuridad que yo conocí, que iba a tener un padre, uno presente, uno real. Rachel y yo estábamos agotados, pero felices. Las noches eran largas. El llanto del bebé nos despertaba una y otra vez, pero nos turnábamos. Yo cambiaba pañales, ella lo alimentaba. Nos reíamos del caos, nos abrazábamos sin decir nada. El amor crecía, no por las palabras, sino por los actos. A los 2 años nació nuestro segundo hijo. Esta vez fue más difícil. La economía no mejoraba. Yo había empezado a manejar camiones por rutas largas. Semanas enteras fuera de casa, pero el sueldo era mayor, y lo necesitábamos. Rachel entendía, me esperaba. Yo le enviaba fotos de los paisajes que cruzaba, montañas, desiertos, llanuras infinitas. Le contaba todo por teléfono. Le decía cuánto la extrañaba, cuánto los extrañaba a ellos. Cada vez que volvía, traía regalos, nada caro, camisetas de otras ciudades, camiones de juguete, cuentos de animales. Jugábamos en el suelo, los cargaba en mis hombros, les inventaba canciones tontas. Me hacían preguntas sobre los lugares que visitaba. Me pedían que no me fuera tan rápido. Y cada despedida era como una pequeña muerte. Con el tiempo, el cansancio empezó a notarse. Rachel estaba sola la mayoría del tiempo, con 2 niños pequeños, sin familia cerca, sin red de apoyo. Yo trataba de compensar con dinero, con regalos, con palabras, pero no siempre era suficiente. Ella comenzó a cambiar. Ya no reía igual, ya no me miraba como antes, pero cuando me abrazaba, aún sentía que había amor. Nunca fui perfecto,
Tenía mis días. A veces llegaba irritable, agotado, con dolores en la espalda y la cabeza llena de problemas. Pero siempre traté de no descargar eso en ellos. Me encerraba un rato, me duchaba, respiraba, y luego salía con una sonrisa, porque ellos no merecían mi cansancio. Una noche, mientras los niños dormían, Rachel y yo nos sentamos en el porche. Hacía frío, pero compartíamos una manta. Me dijo que estaba asustada, y a veces sentía que algo malo iba a pasar, que yo estaba cambiando, que temía perder lo que teníamos. Le dije que no tenía que temer, que iba a cuidarlos siempre, que estaba haciendo todo por ellos. Y era verdad, yo vivía para ellos. Cada kilómetro recorrido, cada noche mal dormida en un motel barato, cada comida a solas frente al volante, era por ellos. Quería darles lo que yo nunca tuve. Quería ser el padre que nunca conocí. Quería romper el ciclo. Durante un tiempo, lo logré. Teníamos problemas, como cualquier familia, pero nos teníamos. Nos reíamos juntos. Hacíamos picnics en el parque, íbamos a ferias locales, sacábamos fotos con cámaras desechables. Esas imágenes aún viven en mi mente como pequeños fragmentos de un paraíso perdido. Eran reales, eran míos. Pensé que todo estaba bien, que estábamos construyendo algo sólido, que con esfuerzo todo se podía sostener. Pero el esfuerzo tiene límites, el cuerpo se cansa, la mente se quiebra, y el amor, a veces, no alcanza para tapar las grietas que se forman en silencio, por muy fuerte que sea, por muy sincero que parezca. Y yo no vi venir lo que estaba por llegar. Todo comenzó con un dolor en la espalda, un pinchazo agudo justo debajo del omóplato derecho que apareció una mañana después de una de esas entregas eternas por carretera. Había manejado casi 18 horas seguidas, solo parando para cargar combustible y comer un sándwich frío al borde de la interestatal. Cuando llegué al motel esa noche, apenas podía levantar los brazos. El cansancio era extremo y el dolor se volvió constante. No era muscular, era profundo, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo lentamente. Al volver a casa, Rachel me insistió para que fuera al médico. Fui a una clínica comunitaria donde me atendieron rápido y sin muchas preguntas. El doctor, un hombre mayor de voz monótona, me recetó pastillas para el dolor, analgésicos potentes. Me dijo que debía descansar unos días, pero yo no podía darme ese lujo. Tenía que volver a la ruta. Tenía facturas que pagar, pañales que comprar, comida que poner en la mesa. Así que tomé las pastillas y regresé al camión. La primera vez que las tomé, sentí alivio inmediato. No solo desapareció el dolor físico, también se fue algo más. Una angustia invisible que siempre cargaba conmigo. Un nudo en el pecho que se desató en cuestión de minutos. Era como si alguien apagara todas las voces en mi cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en silencio. Y ese silencio se sintió como descanso. No tardé en volver por más. No porque el dolor regresara, sino porque empecé a depender de esa calma artificial. Las pastillas se convirtieron en compañeras de viaje. Me ayudaban a conducir por horas, a sonreír cuando estaba exhausto, a no pensar cuando los problemas se acumulaban. Rachel notó el cambio, pero al principio lo atribuyó al cansancio. Me veía más relajado, menos tenso. Incluso dormía mejor, pero ella no sabía que había empezado a jugar con una cuerda muy delgada. El efecto no duró mucho. A los pocos meses, una pastilla ya no bastaba. Necesitaba 2, luego 3. Me despertaba con temblores en las manos, sudores fríos, irritación, pero bastaba con tragar esas pequeñas cápsulas para volver a ser yo, o lo que yo creía que era yo. Comencé a buscar otras clínicas, otros doctores, diferentes nombres en las recetas. Descubrí que no era el único. En los estacionamientos de las paradas de camiones se hablaba más de oxicodona que de motores. Recuerdo la primera vez que me vi frente al espejo y no me reconocí. Mis ojos estaban hundidos, mi piel se notaba más pálida, mis manos temblaban sin razón.
Rachel me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba estresado. Ella no insistió, quizás porque ya lo sospechaba, o porque también estaba demasiado cansada para discutir. Los niños comenzaban a notar mi ausencia, incluso cuando estaba en casa. Me sentaba en el sofá con la mirada fija en un punto muerto mientras ellos jugaban a mis pies. La culpa empezó a instalarse como un huésped indeseado. Cada vez que tomaba una pastilla, me prometía que sería la última, pero la promesa se rompía al día siguiente. Intenté dejarlo por mi cuenta. 3 días sin tomar nada, y el infierno comenzó. Escalofríos, náuseas, sudor constante, insomnio. El cuerpo me pedía más como un grito. Era como tener una fiebre que no bajaba, una ansiedad que trepaba por la piel y no te dejaba en paz. Me arrastré por el suelo del baño como un animal herido, vomitando entre lágrimas, sin fuerzas para seguir. Fue entonces cuando empecé a mentirle a Rachel. Le dije que era gripe, que era un virus, que ya se me pasaría. Empezó a desconfiar. Me miraba con ojos que ya no eran los mismos. Se volvió distante, callada, vigilante. Las discusiones aumentaron. Me acusaba de no estar presente, de no cumplir, de no ser el hombre que prometí ser. Yo no sabía cómo explicarle que había caído en algo más grande que yo, que lo que comenzó como alivio se había convertido en una prisión. Una noche, después de una pelea especialmente dura, salí de casa y me quedé dormido dentro del camión. Al despertar, tenía el cuello rígido y la boca seca, pero lo peor era el mensaje en mi celular. Rachel decía que se iba a casa de su hermana con los niños por unos días, que necesitaba espacio, que pensara bien qué estaba haciendo con mi vida. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Corrí de vuelta, pero ya se habían ido. No contestó mis llamadas, no respondió mis mensajes. Pasé 3 días sin saber nada. En ese tiempo, recaí con fuerza. Fui a ver a un viejo conocido que vendía lo que yo ya no podía conseguir con receta. Me sentí sucio, como esos hombres que juré nunca ser. Pero necesitaba apagar el dolor, no el físico. Ese ya no importaba. Era el otro, el dolor de haber fallado, de haber permitido que lo que más amaba se alejara de mí. Rachel volvió después de una semana. No me abrazó, no sonrió, solo trajo a los niños, los dejó en su cuarto y me dijo que había tomado una decisión, que ya no confiaba en mí, que iba a pedir la custodia total, que no quería que ellos crecieran con un padre enfermo. Intenté explicarle, supliqué, lloré, le prometí que buscaría ayuda, pero sus ojos ya no temblaban. Ya no había duda en su voz, solo determinación. A partir de ese momento, las cosas cambiaron drásticamente. Empezaron las visitas supervisadas, las llamadas controladas, las preguntas de trabajadores sociales, las evaluaciones psicológicas. Cada encuentro con mis hijos era observado por alguien con una libreta en la mano. Yo me sentía como un criminal, como si los estuviera viendo desde una jaula. Ellos no lo entendían. Me preguntaban por qué no podía abrazarlos, por qué no podía llevarlos al parque. Yo les decía que era una regla, pero por dentro me moría. En cada visita notaba cómo cambiaban, cómo ya no corrían hacia mí con la misma emoción, cómo sus abrazos se volvían más cortos, más tensos, como si alguien les hubiera dicho que debían tener cuidado conmigo, como si mi sombra se hubiera vuelto peligrosa. Una vez, mi hijo mayor me preguntó si yo era malo. La pregunta me atravesó como una lanza. Le dije que no, que a veces las personas se equivocan, que los adultos también tienen miedo, también se pierden. Me miró en silencio y luego bajó la cabeza. En sus ojos había confusión, pero también una distancia que no estaba ahí antes. No hay droga más fuerte que la pérdida de un hijo en vida. No hay abstinencia más cruel que no poder besar a tu niño cuando llora. No hay recaída más profunda que ver que ya no te llaman papá con alegría. Rachel, en su intento de protegerlos, había comenzado a borrar mi presencia, a reescribir la historia, a transformarme en un fantasma. Y yo, con mis errores, le di todas las herramientas para lograrlo.
El hombre que una vez quiso ser mejor que su pasado, terminó siendo devorado por él, y en ese proceso perdió lo único que realmente importaba: a sus hijos, su reflejo, su promesa, su salvación. Una noche, después de varios días sin ver a mis hijos, me encontraba sentado en el sofá de ese departamento vacío que apenas seguía pagando. Era uno de esos momentos donde el silencio parece gritar, donde cada pared te devuelve tus propios pensamientos como un eco sin piedad. Sobre la mesa había una carta que Rachel había dejado. No la había abierto. Temía lo que pudiera decir. Mi mano temblaba solo de pensar que tal vez contenía una notificación legal, algo que formalizara lo que ya se venía sintiendo como una sentencia. Tomé aire y la abrí. No era lo que esperaba. No era fría ni distante. Era una carta escrita con dolor, con decepción, pero también con una pizca de nostalgia. Me hablaba del hombre que alguna vez amó, del padre que alguna vez admiró. Me decía que estaba cansada, que había intentado más de lo que muchos entenderían, que no quería criar a los niños en medio del caos. Decía que no quería que me odiaran, pero que tampoco podía permitir que crecieran normalizando el daño. Fue la primera vez que sentí que Rachel también se estaba despidiendo de sí misma, del sueño que construimos juntos, y eso me rompió. A partir de ese día, algo cambió en mí. El dolor seguía ahí, pero empecé a sentir algo diferente. Una mezcla entre furia y vergüenza. Furia conmigo mismo, por haber dejado que todo se derrumbara, por haber entregado mis días a una adicción que me robó lo más valioso que tenía. Vergüenza, porque me di cuenta de que no bastaba con tener buenas intenciones. Había que actuar, había que hacerse cargo. Comencé un proceso de desintoxicación por mi cuenta. Fue un infierno. Cuerpos sudando, temblores, vómitos, alucinaciones nocturnas y una ansiedad tan feroz que me hacía querer arrancarme la piel. Cada noche era una batalla. Cada amanecer, una victoria mínima. No tenía dinero para clínicas privadas, y en los centros comunitarios me ponían en listas de espera que nunca avanzaban. Así que me encerré, me alejé de todo. Me aislé como un animal herido que lame sus propias heridas sin saber si va a sobrevivir. Después de 2 semanas, sin consumir, logré tener la mente lo suficientemente clara como para buscar ayuda real. Fui a un grupo de apoyo. Me senté en círculo con otros hombres rotos como yo, cada uno con su historia de caída y redención. Nadie me juzgó, nadie me miró con lástima. Escuchaban, asentían, y eso fue más poderoso de lo que pensé. Empecé a ir todos los días, a veces solo para sentarme en silencio, a veces para hablar, para sacar todo lo que llevaba acumulado. Les conté de mis hijos, de Rachel, de cómo me miraban antes y cómo me miraban ahora. Algunos lloraron conmigo, otros solo me abrazaron al final de la sesión, y en ese espacio de dolor compartido, encontré una pequeña esperanza. Conseguí un trabajo de medio tiempo limpiando bodegas. Era duro, mal pagado, pero me mantenía ocupado. Dormía en un colchón en el suelo, comía arroz con huevo, y cada dólar lo guardaba como si fuera oro. Soñaba con ahorrar lo suficiente para contratar un abogado, para recuperar al menos el derecho de ver a mis hijos sin supervisión. Pero más que eso, quería demostrarles que todavía existía un hombre detrás de todos mis errores, que no todo estaba perdido. Una tarde, mientras esperaba el bus bajo una lluvia ligera, vi a una mujer con su hijo en brazos, cubriéndolo con su chaqueta mientras corría para no mojarse, y me pregunté si Rachel estaría haciendo lo mismo, si mis hijos tendrían frío, si pensarían en mí cuando caía la lluvia. La necesidad de estar con ellos volvió a golpearme con la misma fuerza del primer día que me los quitaron. Fue entonces cuando empecé a notar algo más, un cambio sutil en el comportamiento de Rachel. En una de las visitas supervisadas, me permitió hablar a solas con los niños por unos minutos. Me dejaron darles un abrazo más largo. Sentí que había una puerta entreabriéndose, que tal vez Rachel estaba viendo algo en mí que valía la pena recuperar.
Pero también noté algo más doloroso. Mis hijos ya no me miraban como antes. Había en sus ojos una mezcla de amor y distancia, como si aún me quisieran, pero no supieran si confiar, como si la figura del padre hubiera sido empañada por todas las palabras que escucharon, por todos los silencios que soportaron, por todas las ausencias que dolieron más que cualquier grito. Y esa mirada, esa duda en sus ojos, fue más difícil de soportar que cualquier retiro. En cada visita, hacía un esfuerzo por ser el mejor hombre posible. Les contaba historias, les preguntaba por sus dibujos, por sus sueños, por sus juegos. Me reía con ellos. Les hablaba con ternura. Les mostraba que estaba sobrio, que estaba presente, que no había más monstruos en casa, pero la herida ya estaba hecha y cicatrizaba lento. En paralelo, Rachel empezó a llevarlos a terapia infantil. Me lo contó por teléfono. Dijo que quería que hablaran con alguien que pudiera ayudarlos a procesar todo, a entender que nada de esto era culpa suya, que sus corazones merecían ser sanados antes de endurecerse para siempre. Y eso me dio esperanza, porque si había algo que temía más que todo, era que mis hijos crecieran creyendo que el amor siempre viene acompañado de dolor, que ser padre significa fallar, que los hombres solo saben irse. Así comenzó mi etapa más difícil, no por la abstinencia, sino por la reconstrucción emocional, porque reconstruir la confianza de un hijo roto no se logra con palabras bonitas ni con regalos caros. Se logra con tiempo, con presencia, con coherencia. Se logra llorando junto a ellos, pidiendo perdón aunque no te lo den, y estando ahí, incluso cuando ya no te esperan. Había días en que me sentía derrotado, en que pensaba que nunca volvería a recuperar sus abrazos sinceros, que ya era demasiado tarde, que todo el amor que alguna vez me tuvieron se había transformado en miedo. Pero entonces recordaba sus pequeñas manos en mi rostro, sus risas cuando los lanzaba al aire, sus dibujos con mi nombre escrito con letras torcidas, y eso me devolvía la fuerza, porque aunque el mundo me dijera que era un adicto, aunque los informes dijeran que era un riesgo, aunque los vecinos bajaran la mirada cuando pasaba, yo sabía que dentro de mí aún vivía ese hombre que una vez prometió ser mejor. Y mientras ese hombre respirara, no iba a rendirse, porque había algo más fuerte que el dolor, más fuerte que la culpa, más fuerte que la rabia. Era el amor por mis hijos, y ese amor, aunque herido, seguía siendo mi faro, mi motor, mi única verdad. No fue inmediato. Al principio no lo noté. Las señales eran pequeñas, como susurros que uno solo escucha cuando todo está en silencio. Pero con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar. Mis hijos ya no me llamaban papá con la misma espontaneidad. A veces lo decían en voz baja. Otras me miraban con duda, como si se preguntaran si era correcto usar esa palabra. Algo dentro de ellos había cambiado. Y lo peor es que no era culpa suya. Empecé a sospechar que algo más ocurría cuando uno de ellos me preguntó si alguna vez había sido malo con su mamá. La pregunta me dejó helado. Le dije que no, que aunque cometí errores, jamás les hice daño. Me miró fijo y asintió con la cabeza, pero en su mirada había algo que no se podía borrar tan fácil. No era miedo, era una mezcla de confusión y lealtad dividida. Poco a poco fui comprendiendo que Rachel estaba moldeando sus percepciones, no con insultos directos ni palabras llenas de odio. Era más sutil, una frase lanzada al aire, una corrección disimulada, un silencio calculado cuando alguien mencionaba mi nombre. Les estaba enseñando a tenerme miedo sin decírselo abiertamente. Y ese tipo de manipulación es la más peligrosa, porque no deja huellas visibles, pero cava profundo en el alma. Un día, durante una visita supervisada, vi cómo mi hijo menor se aferraba a su mochila al entrar en la sala. La abrazaba como si fuera un escudo. No me soltaba la mirada, pero tampoco sonreía. Cuando le pregunté qué llevaba dentro, me dijo que era por si tenía que irse rápido. No entendí. Me explicó que su mamá le había dicho que, si algo pasaba, debía tener todo listo.
por si se asustaba, por si yo me enojaba, por si algo salía mal. En ese momento supe que la desconfianza no había nacido en él, sino que le había sido sembrada, como una semilla que se riega cada día con miedo, y esa semilla estaba germinando. Me estaban enseñando a desaparecer de sus corazones, a convertirme en una historia de advertencia, en un ejemplo de lo que no se debe ser. Y yo, por más que me esforzara, por más que luchara, estaba perdiendo terreno. Intenté hablar con Rachel. Le pedí que no me quitara por completo, que no me convirtiera en un extraño para ellos, que los niños necesitaban a su padre tanto como necesitaban a su madre. Me dijo que no me estaba quitando nada, que solo los estaba protegiendo, que yo debía entender el daño que había causado. Y tenía razón, pero proteger no significa reescribir la historia. Proteger no es borrar lo bueno y dejar solo lo malo. Proteger no es usar a los niños como escudo emocional. Empecé a notar patrones. Cuando yo les hablaba de momentos felices, ellos se quedaban callados, como si no estuvieran seguros de si debían recordarlos, como si revivirlos fuera traicionar a alguien. Me hablaban con frases que no eran suyas, expresiones demasiado adultas para salir de la boca de un niño. Decían cosas como, «Mamá dice que ahora estamos más tranquilos», o «es mejor no remover cosas del pasado». Cada palabra era una herida nueva. La manipulación no siempre es visible. A veces se esconde en lo que no se dice, en la forma en que se mira, en la reacción cuando alguien menciona al otro. Rachel nunca gritó mi nombre con odio frente a ellos, pero sí suspiraba con dolor cada vez que preguntaban por mí. Sí desviaba la conversación, sí lloraba en silencio. Y los niños, sensibles como son, captaban todo. Aprendieron a asociar mi nombre con tristeza, con tensión, con silencio incómodo. Lo más duro fue darme cuenta de que mis hijos estaban aprendiendo a tenerme lástima, no miedo, no odio, lástima. Y eso, en cierto modo, es peor, porque cuando un niño te ve con lástima, deja de verte como figura fuerte, como ejemplo, como referencia. Te conviertes en una sombra de lo que fuiste, en alguien que necesita cuidado en lugar de ofrecerlo. Y eso me partió en 1000 pedazos. En una de las últimas visitas antes de que todo colapsara, llevé unos dibujos que había guardado de ellos cuando eran más pequeños, colores desordenados, figuras sin forma, pero con palabras que me decían, «Te amo, papá», o «Tú eres mi héroe». Se los mostré con una sonrisa, esperando que recordaran. Mi hijo mayor los miró en silencio. Luego dijo, «Sí, creo que yo hice ese», pero su tono era distante, como si estuviera viendo el dibujo de otro niño, como si esos recuerdos ya no le pertenecieran. Yo seguía creyendo que podía revertirlo, que con amor, con constancia, con esfuerzo, podría limpiar la imagen que se había ensuciado. Pero cada vez que ellos regresaban a casa de su madre, era como reiniciar todo, como si cada paso que avanzaba con ellos se borrara en cuanto cruzaban la puerta. Era una lucha desigual, y me estaba desgastando. Una noche, después de una llamada que me dejó más vacío que de costumbre, comprendí que ya no estaba luchando solo por mi rol como padre. Estaba luchando por la memoria, por lo que alguna vez fuimos, por las risas en la cama antes de dormir, por las noches de cuentos, por los abrazos al volver del trabajo. Estaba luchando por no convertirme en un recuerdo borroso. Ese fue el momento en que decidí que necesitaba ayuda legal, no para ganar una batalla contra Rachel, sino para defender mi derecho a existir en la vida de mis hijos, porque ya no se trataba solo de mí, se trataba de ellos, de lo que les estaban enseñando sobre el amor, el perdón, la redención. Si aprendían que alguien con errores no merece ser amado, ¿qué les quedaría cuando ellos mismos fallaran algún día? La batalla más difícil no era contra mi pasado, era contra una narrativa construida a base de miedo, dolor y silencio, y yo estaba dispuesto a enfrentarla, porque el amor de un padre no desaparece con una recaída, no se borra con un error. El amor verdadero insiste, persiste, resiste, y yo no iba a rendirme.
porque todavía creía en los abrazos que me esperaban del otro lado del muro, porque todavía sentía que era posible reconstruir lo que habíamos perdido, porque aún, en lo más profundo, sabía que ellos no me habían olvidado, solo los habían enseñado a hacerlo. Era una tarde nublada, de esas que te hacen sentir que el día nunca empezó del todo. Me encontraba en una cafetería pequeña al sur de la ciudad, esperando a un trabajador social con quien había acordado revisar los avances de mi proceso. Tenía en mis manos una carpeta gastada donde guardaba todos los documentos que probaban mi esfuerzo, certificados de rehabilitación, informes de asistencia a terapia, cartas de recomendación de mi grupo de apoyo. Todo estaba ahí, como si reunir papeles pudiera demostrar el amor que sentía por mis hijos. No sabía que mientras yo organizaba esas pruebas con el corazón lleno de esperanza, en casa de Rachel se tejía la escena que cambiaría mi vida para siempre. Ella me había dicho que los niños no estarían disponibles ese fin de semana. No insistí. Aprendí con el tiempo que forzar momentos solo empeoraba las cosas, pero dentro de mí algo se revolvía. Había una incomodidad latente, una sensación de que algo no estaba bien. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando cada detalle de los últimos encuentros con los niños, sus silencios, sus miradas esquivas. Recordé que mi hijo mayor había preguntado si era ilegal que lo viera sin permiso, y que el pequeño había mencionado que su mamá tenía miedo de que yo los llevara sin avisar. En ese momento, todo cobró sentido. Rachel se estaba preparando para un movimiento más radical. Algo me decía que esa era la calma antes de la tormenta. Al día siguiente, decidí ir a dejarles unos juguetes frente a la puerta. No iba a tocar, no iba a insistir, solo quería dejar una señal de que estaba ahí, de que pensaba en ellos. Caminé hasta la casa con paso lento, sintiendo una mezcla de nervios y ternura. Cuando llegué, me aseguré de que no me vieran. Coloqué los juguetes en una caja con sus nombres escritos en marcador azul. Me giré para marcharme, y entonces escuché el grito. ¡Papá! Me congelé. Era mi hijo menor, con el cabello despeinado y los pies descalzos, parado detrás del ventanal. Me miraba con una mezcla de alegría y susto. Me acerqué con una sonrisa tímida, levantando la mano. Él me imitó. En ese instante apareció Rachel. Cerró la cortina bruscamente y desapareció con él. No dije nada. Solo me di vuelta y me fui. El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón. Esa noche recibí un mensaje. Era una notificación electrónica, una advertencia legal. Rachel había solicitado una orden de alejamiento inmediata por supuesta intimidación. Aseguraba que me había acercado a la casa sin permiso, que los niños se habían asustado, que temía por su seguridad. Mi estómago se cerró. Sentí como si me quitaran el aire. Todo el trabajo, toda la disciplina, todo el sufrimiento se estaba desmoronando. Pasaron 2 semanas. No pude ver a mis hijos. No contestaron mis llamadas. Me encontraba en una pesadilla legal, sin recursos, sin abogado, sin voz. Cuando finalmente me llegó la citación oficial, comprendí que ya no era solo una cuestión de custodia. Me acusaban de haber violado un acuerdo de convivencia, de poner en riesgo la estabilidad emocional de los menores. Y en ese momento, el miedo se convirtió en desesperación. Decidí ir a la audiencia solo, con mis papeles, mis certificados, mi dignidad rota, pero intacta. Me senté frente al juez, mientras Rachel relataba con voz temblorosa lo ocurrido. Su abogado hablaba de mis antecedentes, de mi adicción, de mis recaídas pasadas. Yo escuchaba sin interrumpir, tragándome cada palabra como si fueran cuchillas. Cuando llegó mi turno, hablé con el corazón en la garganta. Expliqué que había ido a dejar juguetes, que jamás quise asustar a nadie, que lo único que buscaba era mantener un vínculo con mis hijos. El juez me escuchó, pero las leyes no se mueven por emociones, se mueven por evidencias, por protocolos, por tecnicismos. Me impusieron restricciones más severas. Solo podría ver a mis hijos una vez al mes, en un centro especializado, bajo supervisión doble.
y si en algún momento los niños manifestaban incomodidad, el régimen se cancelaría. Me quedé sentado en esa sala vacía mucho después de que todos se habían ido. No tenía fuerzas para levantarme. Lo único que sentía era un vacío tan profundo que no podía describir. Las cosas empeoraron. Una semana después, a las 3 de la madrugada, golpearon mi puerta. No fue un golpe normal. Fue seco, brutal, como un trueno. Salté de la cama, confundido, con el corazón latiendo como un tambor. Miré por la mirilla. Eran policías. 3, tal vez 4. Me gritaron que abriera, que tenían una orden. Abrí temblando, con las manos arriba. Me empujaron al suelo. Me esposaron. Me gritaban cosas que no entendía. Todo era confusión. Lo que supe después me dejó paralizado. Rachel había denunciado una amenaza. Dijo que recibió mensajes anónimos donde se aseguraba que yo planeaba llevarme a los niños, que había escuchado a los niños decir que yo me aparecería para llevármelos, que tenían miedo. Me acusaron de planear una interferencia de custodia, y lo más duro de todo fue saber que esos mensajes, aunque falsos, parecían venir de mí. Alguien había falsificado un número, usado mi nombre, manipulado todo, pero lo que me destrozó no fue la acusación. Fue saber que mis hijos, en medio de esa noche de caos, fueron quienes dijeron a los policías dónde podrían encontrarme. Los despertaron. Les preguntaron si sabían dónde vivía su padre, y uno de ellos, con inocencia, respondió. Les dio la dirección exacta. Dijo que yo vivía cerca de la parada de autobús, al lado del supermercado chino, que tenía una puerta azul. Lo dijo como si estuviera ayudando, como si lo correcto fuera mostrar dónde estaba ese padre al que ya no veían como un refugio, sino como una sombra. Me llevaron en silencio, sin gritos, sin resistencia, solo el sonido de mis propios pasos sobre el concreto, el frío en las muñecas, el sabor metálico del miedo y la imagen de mi hijo menor, con su voz dulce, señalando mi escondite, no con odio, no con rabia, sino con la lealtad confundida de quien fue entrenado para obedecer. Esa imagen me acompañará hasta el último día de mi vida, porque en ella entendí que ya no se trataba de mí. Se trataba de algo mucho más profundo, una fractura que no sabía si algún día podría reparar. Me esposaron sin resistencia. Mientras me subían al vehículo policial, no dejaba de preguntarme en qué momento mi vida había llegado a eso. El interior del auto era frío, metálico, y el silencio de los oficiales solo hacía más pesado el ambiente. Nadie me gritaba, nadie me maldecía, pero la indiferencia en sus miradas me dolía más que cualquier golpe. Me sentí como un número más en una larga lista de hombres derrotados por errores del pasado. En la comisaría me tomaron huellas, me hicieron quitar los cordones de los zapatos y me encerraron en una celda pequeña donde el aire olía a humedad y desesperanza. Las horas se estiraban como elástico al borde de romperse. Escuchaba llantos en celdas vecinas, gritos lejanos y el golpeteo constante de las rejas siendo cerradas. En ese rincón olvidado por todos, empecé a perder la noción del tiempo. Lo que más me golpeaba no era el encierro, era imaginar a mis hijos siendo despertados en mitad de la noche, llevados a una sala fría con luces blancas, interrogados por policías con uniformes que olían a poder. Sabía que no entendían lo que ocurría, sabía que estaban asustados, y aún así, dijeron dónde vivía. Les enseñaron a hacer eso. Les dijeron que era lo correcto, que señalarme era protegerse, y ese pensamiento se convirtió en una punzada constante en el pecho. Pasé 48 horas detenido, sin llamadas, sin explicación clara, esperando una revisión judicial que nunca parecía llegar. Al final, el fiscal determinó que no había pruebas suficientes para seguir con la acusación. Se comprobó que los mensajes no habían salido de mi teléfono, que la dirección IP no coincidía con mis registros. Me liberaron con una advertencia. Me dijeron que tuviera cuidado, que me mantuviera alejado, que cualquier nuevo incidente podría volverse definitivo. Volví a casa caminando. No quería ver a nadie.
No quería explicar nada, solo quería llegar, cerrar la puerta y desaparecer. Me duché por casi una hora, tratando de lavar algo más que el sudor. Quería quitarme la sensación de fracaso, el olor a metal, el peso del rechazo, pero no se iba. Estaba impregnado, era parte de mí. Encendí el celular que me devolvieron. 40 llamadas perdidas de mi hermana, 2 mensajes de mi madre y uno, solo uno, de Rachel. Decía simplemente: lo siento si esto fue demasiado lejos. Lo leí una y otra vez, buscando algún rastro de humanidad, pero no encontré consuelo, solo más preguntas. ¿Fue demasiado lejos? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Que fui tratado como criminal frente a mis propios hijos? ¿O para ella, que quizá ya no podía controlar el monstruo que había creado? Los días siguientes fueron una niebla espesa. Me movía en automático, comía sin saborear, dormía por agotamiento, no por descanso. Iba a las reuniones del grupo de apoyo, pero apenas hablaba. Ellos lo notaban. Uno de los compañeros, un hombre que había perdido todo por el alcohol, se acercó y me dijo algo que no olvido. Cuando te arrebatan la imagen que tus hijos tienen de ti, es como si te arrancaran la piel, pero aún sin piel, puedes seguir sintiendo. Y si puedes sentir, puedes sanar. Esa frase me marcó. Me recordó que, aunque todo parecía destruido, todavía había algo dentro de mí que quería seguir. No por mí, por ellos, por mis hijos, por cada recuerdo bueno que aún sobrevivía en alguna esquina de sus corazones. Comencé a escribir cartas. Cada noche, sin falta, les escribía como si pudieran leerme. Les contaba lo que hacía en el día. Les hablaba de lo que sentía. Les recordaba momentos juntos, como aquella vez que fuimos a pescar y terminamos todos empapados de lluvia, pero riendo sin parar. Les hablaba de mis errores, pero también de mis sueños. Les decía que los amaba, que siempre los iba a amar, aunque no me recordaran, aunque me señalaran, aunque me borraran. Guardaba cada carta en una caja. No sabía si algún día se las entregaría, pero necesitaba escribirlas. Era mi forma de mantenerme cuerdo, de sostener el vínculo, aunque fuera en mi mente. A veces lloraba mientras escribía, otras veces sonreía, pero siempre terminaba cada carta con la misma frase: todavía soy tu papá. Empecé a asistir a talleres de derechos parentales, a leer sobre alienación parental. Descubrí que mi caso no era único, que cientos de padres pasaban por lo mismo: manipulación emocional, falsas acusaciones, distancia forzada. No todos eran inocentes, claro, pero muchos, como yo, solo querían una oportunidad justa, una voz, un lugar. Algunos días me ofrecía como voluntario en comedores comunitarios. Otros ayudaba a hombres en proceso de recuperación. Me aferraba a cualquier cosa que me hiciera sentir útil, que me recordara que no todo estaba perdido, que aún podía construir algo, aunque fuera desde los escombros. Pero había momentos, en la oscuridad de la noche, donde la desesperación volvía. Me preguntaba si mis hijos soñarían conmigo, si me odiaban, si me habían olvidado. A veces me imaginaba encontrándolos por casualidad en una plaza, en una tienda, en un cruce de calle. Soñaba con que me reconocieran, con que corrieran a abrazarme, pero luego despertaba y el abrazo no estaba. Una tarde, al volver del supermercado, vi en la puerta de mi departamento una hoja doblada. Pensé que era publicidad, pero al abrirla vi un dibujo. Era simple, hecho con crayones: un sol, 2 niños y un hombre con los brazos abiertos. Abajo, en letras grandes y torpes, decía papá. No había firma, no había explicación, solo eso. Me quedé paralizado. El corazón me temblaba. ¿Habían estado aquí? ¿Uno de ellos? ¿Se habían escapado? ¿Lo habían dejado con ayuda? No sabía, pero ese dibujo valía más que 1000 palabras. Era una señal, una grieta en el muro, una chispa de memoria. Lo guardé como un tesoro. Lo pegué en la pared, justo al lado del espejo. Y cada mañana, al mirarme, recordaba que aunque el mundo me dijera lo contrario, aunque la ley me negara, aunque las voces se apagaran, todavía había una parte de ellos
que no me había soltado por completo. Y eso, solo eso, me daba fuerza para seguir respirando. Una semana después de encontrar el dibujo en mi puerta, me atreví a hacer algo que había evitado durante meses. Caminé hacia la escuela donde mis hijos estudiaban. No tenía intención de acercarme, mucho menos de hablar con ellos. Solo necesitaba verlos desde lejos, confirmar que estaban bien, respirar el mismo aire por unos segundos. Me senté en una banca frente al parque contiguo al colegio, donde a veces los niños salían a jugar al final de las clases. Era mi única ventana hacia ellos. El sonido de risas infantiles me golpeó con una mezcla de ternura y melancolía. Y entonces los vi. Salieron con sus mochilas colgando de un solo hombro, caminando juntos, hablando entre ellos. Eran más altos de lo que recordaba, más grandes, pero seguían siendo ellos, mis hijos. El mayor tenía la misma manera de caminar con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. El pequeño seguía arrastrando los pies cuando se distraía. Detalles tan mínimos, pero tan poderosos, que me llenaron los ojos de lágrimas. Me escondí tras un árbol, lo suficiente para ver sin ser visto. No sabía cuánto tiempo estuve allí. Solo recuerdo que el sol empezó a caer, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Antes de que desaparecieran por completo, el más pequeño se detuvo por un segundo. Miró hacia mi dirección. No sé si me vio, no sé si me sintió, pero su pausa me atravesó. Fue como si su alma reconociera algo, como si por un instante su corazón supiera que yo estaba ahí. Volví a casa con un nudo en la garganta. Me metí en la ducha y dejé que el agua cayera sin apuro. Sentía que mi cuerpo no era mío, que estaba habitando una vida que no me correspondía. Recordé un ejercicio que una terapeuta me había enseñado. Me dijo que cuando el dolor se volviera insoportable, intentara escribirle una carta al niño que fui, que le hablara como hablaría a mi propio hijo, que le dijera lo que necesitaba escuchar en sus momentos más oscuros. Esa noche, lo hice. Querido yo, escribí, no fue tu culpa, no eras débil, solo estabas perdido. Y está bien haberse equivocado, porque los errores no te definen, pero el amor que das, sí. Tú mereces ser amado, mereces ser perdonado, mereces volver a empezar. Lloré mientras escribía, como un niño, como si cada palabra desbloqueara una emoción que había estado retenida por años. Me di cuenta de que todo este tiempo no solo había estado buscando recuperar a mis hijos, también estaba intentando reencontrarme a mí mismo, a ese hombre que alguna vez soñó con ser un buen padre, a ese niño que juró que nunca repetiría los errores de su propio padre. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era la directora del centro de visitas supervisadas. Me dijo que una nueva evaluación del caso estaba en curso, que se revisarían los registros y las decisiones pasadas, que podría tener otra oportunidad para solicitar visitas con mis hijos. No entendí cómo había sucedido. Tal vez alguien había intercedido. Tal vez algún trabajador social había escrito un informe favorable. Tal vez el sistema, por una vez, estaba dispuesto a escuchar. No celebré, no salté de alegría. Aprendí a no confiar en las buenas noticias. Pero dentro de mí, una pequeña chispa se encendió, como un fósforo en medio de la oscuridad. Empecé a reunir todo lo que podía respaldar mi cambio. Testimonios, certificados, incluso notas de mis compañeros del grupo de apoyo. Me dediqué con una precisión casi obsesiva a preparar cada detalle, porque sabía que era quizás la última puerta entreabierta que me ofrecía la vida. Durante ese tiempo, también escribí una carta especial. Esta vez no era para mí, ni para los jueces, ni para los trabajadores sociales. Era para mis hijos. Decidí que, si lograba verlos, les leería esa carta en voz alta. No tenía adornos, ni grandes declaraciones, solo palabras simples. Les decía que los amaba, que entendía su miedo, su enojo, su confusión, que no esperaba que me perdonaran de inmediato, pero que cada día que pasaba sin ellos era como un reloj que sonaba más fuerte en mi pecho, y que si algún día sentían que podían dar un paso hacia mí, yo estaría ahí, siempre. La nueva audiencia fue breve.
más breve de lo que esperaba. Mis argumentos fueron escuchados, esta vez sin interrupciones. Me permitieron hablar, explicar, y al final, el juez dijo algo que me marcó. El sistema tiene la obligación de proteger a los niños, pero también la responsabilidad de no romper la posibilidad de una familia. Se aprobó una primera visita supervisada, 1 hora, en una sala neutra, con la presencia de una terapeuta. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en meses. Me preparé como si fuera una entrevista de vida o muerte. Me afeité. Me puse la camisa que mis hijos me regalaron en un día del padre. Llevé un libro que solíamos leer juntos y esperé. Cuando entraron, sentí que el aire se evaporaba. Los vi más grandes, más distantes, pero estaban ahí, y eso era un milagro. Me senté despacio, sin invadir su espacio. Les saludé con una sonrisa temblorosa. Ellos no respondieron de inmediato, pero no se levantaron, no se fueron. Me escucharon. Leí la carta, con voz entrecortada, pero firme. Vi cómo sus ojos se movían, cómo sus cuerpos se tensaban, y luego se aflojaban poco a poco. No hubo abrazos, no hubo perdón, pero cuando la hora terminó, el mayor se levantó, me miró directo a los ojos y dijo gracias. Esa palabra, pequeña y sencilla, me devolvió algo que no sabía que aún tenía: esperanza. Salí de esa sala sin mirar atrás, porque por primera vez en mucho tiempo no necesitaba asegurarme de que me seguían. Sabía que, aunque fuera con pasos lentos, algo en ellos había empezado a caminar hacia mí. Y yo, que había estado en la oscuridad tanto tiempo, volví a ver una luz. No grande, no inmediata, pero suficiente para seguir, para no rendirme, para creer que, después de todo, tal vez aún tenía derecho a llamarme papá. Gracias por acompañarme hasta aquí. Me cuesta poner en palabras lo que este camino ha significado para mí. No solo fue una lucha legal, ni una historia de padre contra madre. Fue una batalla por la dignidad, por el derecho a amar, a reparar, a existir en la vida de quienes uno más quiere. A veces la vida nos arranca todo y no deja más que el silencio. Pero incluso en el silencio, el amor encuentra maneras de hablar. Meses después de aquella primera visita, algo dentro de mis hijos empezó a cambiar. No fue de golpe, no fue con abrazos ni promesas, fue con gestos, con miradas más largas, con preguntas tímidas, con pequeñas risas. Empezamos a reconstruir un puente que había sido dinamitado por el miedo, el dolor y la incomprensión. Fue difícil, doloroso, pero cada paso fue verdadero. Recuerdo un día en especial. Estábamos sentados en un parque, cada uno con su helado. El pequeño, que siempre había sido más expresivo, me preguntó si me acordaba del dibujo que dejó en mi puerta. Le dije que sí, que lo tenía pegado en la pared de mi casa, que lo miraba cada mañana. Él sonrió, bajó la cabeza y dijo que pensaba que yo nunca lo había visto. Le respondí que ese dibujo me salvó, que me dio la fuerza que necesitaba para seguir luchando. Y ahí, en medio de ese parque, sentí que algo se curaba. No completamente, no de una vez, pero lo suficiente como para saber que valía la pena todo el dolor, que valía la pena cada noche en vela, cada lágrima, cada carta escrita en silencio, porque cuando el amor es real, no se rinde, resiste, espera, y si se le da la oportunidad, sana. Hoy no tengo todo lo que quiero, pero tengo algo que muchos no logran: una segunda oportunidad. Mis hijos me permiten estar, me incluyen en sus vidas, me llaman papá sin miedo, y aunque las cicatrices no se borran, se vuelven parte de la historia. Una historia que no terminó en tragedia, sino en reencuentro. A ti, que escuchaste mi relato, solo puedo decirte gracias, por quedarte hasta el final, por darme tu tiempo, tu atención, tu corazón. Si alguna vez pasaste por algo parecido, si sentiste que tu voz no era escuchada, si te arrancaron a quienes amas, quiero que sepas que no estás solo, que siempre hay esperanza, que siempre hay un mañana donde todo puede cambiar. Y si este video te tocó el alma,
te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales, de lucha, de dolor, pero sobre todo de superación. Cada suscripción es una forma de decir que estas historias importan, que las voces silenciadas merecen ser oídas, que los finales felices, aunque tardíos, también existen. Y si puedes, deja un comentario contando desde dónde nos estás viendo. O simplemente escribe, mi historia también importa. Así sabremos que no estamos solos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por no mirar hacia otro lado. Y gracias por creer que, incluso después de la oscuridad más profunda, siempre puede nacer una nueva luz. El siguiente video ya está en la pantalla. Haz clic y acompáñanos en otra historia que toca el alma. Hasta pronto.